¿Alguna vez has experimentado o ha pasado por tu cabeza el pensamiento de querer tener lo que otro tiene? Inclusive cosas materiales, habilidades, cualidades, posiciones. Esto es lo que habitualmente nosotros llamaríamos envidia. Y de eso precisamente es de lo que hoy vamos a compartir. Cómo descubrir la envidia en nuestras vidas, cómo darnos cuenta todo lo que nos perjudica y además cómo dar algunos pasos concretos para poder superar la envidia, que además es uno de los pecados capitales. Bienvenidos, están en el canal indicado, Dracma, de lo perdido, lo encontrado. Comenzamos. Entonces, ¿qué es la envidia? La envidia es definida fundamentalmente por Santo Tomás de Aquino como la tristeza ante el bien ajeno. Es decir, aquello que provoca en mí un malestar, un dolor, una tristeza, un pesar porque el otro esté bien, porque el otro le vaya bien, porque el otro tenga algo que yo en el interior deseo. Inclusive el Papa Francisco describe la envidia como un vinagre en el corazón. Y yo no sé si ustedes han hecho la experiencia de probar un vinagre, sobre todo en ayunas. Nos provoca una sensación terrible de manera fisiológica. Es algo que queremos expulsar, pero que además nos hace cambiar nuestras gesticulaciones, nos hace tener repulsión ante lo que estamos probando. La envidia significa, según el Papa en esta imagen, esto mismo: expulsamos el bien del otro, nos corroe en el interior la estabilidad del otro. Por eso, la envidia, al definirse como uno de los pecados capitales, provoca en el ser humano un desgaste interior terrible y pone en riesgo la relación con los otros. Inclusive, de la envidia se han suscitado guerras, disputas y conflictos armados, familias que se han destruido, familias, comunidades, inclusive grupos religiosos que han terminado por despedazarse unos a otros por envidia. Cuidado con eso que corroe el corazón. ¿Cuáles son las consecuencias que trae la envidia a nuestra vida, a nuestro corazón? Podremos hablar fundamentalmente hoy de 4. La primera es la infelicidad e intranquilidad que provoca en el corazón la envidia. Porque el envidioso jamás está feliz. El envidioso sufre porque el otro está bien. El envidioso siempre tiene intranquilidad en el corazón, porque nada de lo que tiene le alcanza para estar feliz. La segunda consecuencia es que desperdiciamos las bendiciones que Dios pone en nuestras manos, porque tanto estamos mirando lo que el otro tiene que descuido lo que yo mismo he recibido como una bendición en mi vida. Desperdicio las bendiciones de Dios puestas en mi vida. Desperdicio los dones, las cualidades y los talentos. Imagínense aquellos hombres que recibieron 10 talentos uno, 5 el otro y 1 aquel último. El de 5 jamás le envidió al de 10. Cada uno de ellos puso a trabajar lo que había recibido. Pero aquel que tenía 1 seguramente pensó: ¿por qué yo solamente recibo 1? Inclusive con todo ese miedo entierra ese talento. Cuando somos envidiosos, desperdiciamos lo que Dios pone como bendición en nuestras vidas. La culpa es la tercera consecuencia de las personas que experimentan envidia. ¿Por qué? Porque ocurre en el interior este peso de desperdiciar lo que Dios me da, de envidiar lo que el otro tiene, de estar mirando más hacia afuera que hacia adentro. Y eso provoca en mí
culpabilidad. Es uno de los pesos y de los sentimientos más grandes que el ser humano puede experimentar, cuando tiene una culpa que de modo inútil le hace sufrir. La envidia misma provoca culpa en el corazón y eso hace que tengamos un espíritu apesadumbrado, tristeza constante, un desánimo en lo que realizamos y una amargura en el corazón. La cuarta consecuencia que nos trae la envidia es los estragos que podemos provocar en la relación con las personas a las cuales envidiamos, inclusive los atentados que podamos hacer en contra de ellos. ¿Qué cosas no hemos hecho por envidia? ¿Qué comentarios no hemos dicho de las personas desde nuestra envidia? Definitivamente que cuando este veneno nos corroe, cuando este vinagre amarga el corazón, somos capaces de hacer lo que sea por derrumbar la felicidad, la estabilidad y el bienestar del otro. Una persona envidiosa es una persona capaz de atentar contra el bien del otro sin medir las consecuencias. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cómo puedo combatir la envidia que existe en mi vida y en mi corazón? Lo primero que tendríamos que hacer es identificar que tenemos ese sentimiento y reconocerlo, tener la valentía suficiente y la honestidad de nuestra parte para poder entonces combatir esta envidia. Si logramos nosotros identificar este sentimiento y este pensamiento de envidiar a los demás, hemos dado el primer paso para poderla combatir. Pero el segundo es tan fundamental como el primero. Tener en el interior una actitud lo suficientemente positiva para cambiar ese pensamiento. Mirando también si aquello que envidiamos es realmente para nosotros. Ahora me viene a la mente muchos de aquellos dichos que nuestros padres, nuestros abuelos, las personas mayores nos decían. Lo que es tuyo, lo que no, no. Parecería tan obvio, pero cuando nosotros logramos aplicar esto en nuestra vida, logramos dejar pasar este sentimiento y este pensamiento que puede provocar en nosotros la envidia. Descubrir que eso que el otro tiene, que eso que el otro es, que eso a lo que el otro ha sido llamado no te corresponde. Y si miráramos un tercer paso desde la fe, tendríamos que decir que Jesús nos hace una propuesta como discípulos. Que eso no sea así entre ustedes, que la envidia no sea un sentimiento ni una actitud constante entre los que creemos en Él. El Señor llamó a cada uno de sus discípulos, a cada uno de sus apóstoles, cada uno diferente, con su propia historia. A uno le encomendó ser cabeza del grupo, a otro el tema del dinero y de las bolsas, a otro ser los emisarios que constantemente iban delante para preparar el camino, otro seguramente para organizar las cosas internas. Cada uno tenía un lugar y una posición. Cuando nosotros somos capaces de reconocer que lo que yo he recibido es lo que Dios quería, entonces la envidia desaparece. Y así entro en una calma al saber que el otro ha recibido también lo que Dios había dispuesto. El libro de los Proverbios nos dice textualmente que la paz trae salud al corazón, pero que la envidia corroe hasta los huesos. Es decir, la envidia es como un cáncer que se apodera de toda nuestra vida, de toda nuestra estructura de pensamiento, de sentimiento y de actitud, de tal manera que nos corrompe por dentro, nos destruye, altera nuestra situación interior y nos lleva a la intranquilidad, a la frustración, al coraje, al deseo de que el otro esté mal como yo estoy mal. Jamás he visto sonreír genuinamente a un envidioso. La envidia verdaderamente nos echa encima el peso del tiempo que hemos envidiado lo que el otro tiene. Cuando nosotros consideramos que Dios nos creó con todas las capacidades para desarrollarlas, pero que a mí me dio los talentos suficientes para desarrollarlos, entonces no tengo necesidad
de mirar lo que el otro tiene, sino solo para reconocerlo y ayudarle a crecer en lo que él ha recibido. Porque entonces me he dado la tarea de agradecer las bendiciones que yo he recibido, de fomentar el crecimiento de ellas, de tal manera que los dones y los talentos que Dios ha puesto en mí se desarrollen de día en día. Ocupo toda mi energía, mi pensamiento y mi atención en lo que me corresponde y en ayudar a los otros a crecer. El envidioso jamás pondrá algo en común para ayuda de los demás. Cada uno de nosotros estamos llamados a mirar en nuestro interior y a ser profundamente honestos y valientes para reconocer de quién hoy tengo envidia, de qué estoy envidiando a los demás. Y si me encuentro en esa situación, dar un paso al frente para reconocer esa envidia, para cambiar de actitud y para pedirle a Dios aprovechar las bendiciones que he recibido. La envidia es cíclica. Cuidado, si alguna vez no has experimentado envidia, no significa que no puedas experimentarla más adelante. Es una tentación constante en la vida del cristiano, en la vida del discípulo de Jesús. Por eso, que no haya envidia entre unos y otros. Bendiciones para todos. Les pido que nos compartan al final de esta entrega cómo has ido caminando tú en este tema de la envidia. Que puedas compartir los materiales que cada semana ponemos a tu disposición. Que si no has visto alguno de nuestros videos, donde hemos cumplido ya más de 2 años en estas entregas, pudieras ir a nuestro historial de videos para ver desde el inicio lo que contigo hemos compartido. Finalmente, que si tú te das cuenta que estás viviendo la envidia, le pidas al Señor salir de esa situación. Recuerden, la vida es única y vale la pena vivirla. Bendiciones. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.